Señor doctor Octavio Alberto Suárez Puelles, distinguidos amigos de Trujillo y del Perú, las reflexiones teóricas que hoy nos trae nuestro distinguido conferencista sobre cómo construir la sociedad del futuro en un entorno donde la ciencia, la tecnología y el desarrollo industrial sofisticado sea más justo, equilibrado, compartido en beneficio de todos y no de un grupo social, deviene importante y necesario en un esquema de la sociedad del conocimiento. Y es que, como señalan algunos teóricos, si bien la ciencia y la investigación no puede ser intervenida, pensamos que en un esquema de Estado constitucional de derecho es imperativo regular su aplicación para que el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, se encamine a implementar una sociedad en la que el equilibrio social, la inclusión social, la equidad, el desarrollo científico-tecnológico sofisticado sea parte de este nuevo esquema societal en beneficio para todos. Y valen estas expresiones porque países como el nuestro nos desplazamos entre la muerte y la vida, entre la esperanza y la frustración, situación que se está dando actualmente en nuestra patria, donde, por ejemplo, la emergencia de un nuevo presidente, el ingeniero Francisco Sagasti, dedicado a la academia y a la acción social, emerge en el horizonte de la política y cultura peruana como una esperanza real de que tendremos en el ámbito político-económico peruano lo que nuestra Constitución en el artículo 58 proclama: una economía social de mercado necesaria en una época de pandemia. El ser humano, la persona humana, deviene en el centro de toda acción política. La exposición, distinguidos amigos, que vamos a escuchar y que debemos analizar, deviene en importante, porque podemos hacer comparaciones de cómo construir nuestro país a partir de la experiencia de este gigante del desarrollo científico, tecnológico, industrial como es China, que ha implementado una política anticorrupción que ha llevado a la disminución de la pobreza extrema, que se expresa que teniendo una población de 1.395 millones de habitantes, ha reducido la pobreza extrema en un 88%, de un 88% a menos de 5%. Realmente algo muy interesante. El exponencial desarrollo de China nos lleva a preguntarnos, ¿qué admirar más? ¿Su sector industrial cada vez más sofisticado? ¿Su estrategia orientada a la industria avanzada, aviación, robótica, equipos ferroviarios y marítimos de alta tecnología? ¿Vehículos de ahorro energético? ¿Auge de la robótica y de la inteligencia artificial, entre otros aspectos? Señores, la conferencia magistral, que será dictada por un distinguido docente peruano con excelente formación académica, que vive y enseña en Francia por periodo de tiempo y que ha analizado con mucha profundidad y versación la experiencia de China, se desplaza dentro de una nueva concepción de cómo se está desarrollando e implementando la educación superior universitaria en nuestra Universidad Nacional de Trujillo. Se tiene en construcción una nueva política educativa, una nueva política de investigación y de servicio que signa la actual gestión del señor rector de nuestra universidad, doctor Carlos Vázquez Boyer, que busca poner a la Universidad Nacional de Trujillo
al servicio de su pueblo. Nuestro conferencista es magíster y doctor en economía por la Universidad de París, profesor de economía a nivel de posgrado de la Universidad de París y de la Universidad de Havre en Francia, consultor investigador a tiempo completo del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico París, OCDE, y consultor del Ministerio de Industria de Francia, Observatorio de Materias Primas, entre otros tipos de asesoramiento que tiene. Ha publicado en las revistas académicas de Francia y de Perú sobre los límites del crecimiento basada en la exportación de recursos naturales, ajuste y marginación en el tercer mundo, apuntes sobre las experiencias recientes de Perú y Bolivia, entre otras brillantes investigaciones. En este sentido, la exposición académica que vamos a presenciar es una reflexión seria y responsable para entender por qué China pelea palmo a palmo, en el mejor sentido del término, una visión de desarrollo mundial bajo una nueva visión del desarrollo científico-tecnológico especializado. Conocer estas nuevas experiencias de un gigante del desarrollo científico, tecnológico e industrial especializado deviene importante en unos momentos realmente históricos en que nuestra patria se desplaza en el péndulo de la esperanza y de una vida mejor a través del trabajo responsable y decente. Bienvenido, distinguido maestro, doctor Octavio Alberto Suárez Puelles, a tu patria Perú virtualmente. La Universidad Nacional de Trujillo le da la más calurosa bienvenida virtual. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar con profunda esperanza la conferencia de nuestro distinguido conferencista, doctor Octavio Alberto Suárez Puelles. Bienvenido, señor doctor Octavio Alberto Suárez Puelles. Doctor, ¿puede iniciar su disertación? Doctor Octavio, ¿puede iniciar su disertación? Doctor Octavio, ¿puede iniciar su disertación académica? Doctor Octavio, ¿puede iniciar su disertación académica? Dígame.
Dígame. Puede iniciar su disertación, doctor Sí, Octavio. escucho, pero ¿dónde clico? Estoy ya en la ventanilla. ¿Y en dónde? Ahí clico en la ventanita. Ah, ya. Ya cliqué, ya cliqué, ya. Buenos días. Disculpen por la pequeña demora. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha hecho mi gran amigo, el doctor Carlos Vázquez Boyer, rector de la Universidad Nacional de Trujillo, para realizar esta conferencia. El tema que vamos a tratar me ocupa desde hace varios años y tuve la oportunidad de dar un curso de capacitación para los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La presencia de China en la economía mundial es cada vez mayor y ello se expresa también en nuestro país. Por eso debemos estudiarla para comprender sus mecanismos, sus efectos y sus perspectivas. El avance de China es irreversible y en el corto, mediano y largo plazo, Perú debe tener conciencia de lo que sucede. China es nuestro primer socio comercial y seguramente nuestro primer inversionista extranjero. Está a punto de controlar el sector minero, que es el que determina el ritmo de una economía minero exportadora como la peruana. Nuestro trabajo, nuestra exposición se va a desarrollar de la siguiente manera: la introducción, la estrategia económica internacional de China, la búsqueda de mercados, tecnología y recursos naturales, el rol de la inversión directa, y 3, inversión directa y comercio exterior en América Latina. 4, la presencia de China en el Perú, la inversión directa, el peso de la minería, comercio exterior, importaciones y exportaciones, el rol de tratado de libre comercio, las agroexportaciones peruanas, balance y perspectivas. Introducción. En este gráfico que ustedes están viendo, se puede apreciar la evolución del crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea, de la economía china, desde 1961 hasta el 2017. Lo que podemos percibir es que después de
que en los años 60 China conoció muchas turbulencias como consecuencia de graves problemas que se tuvieron. China logró, luego del año 76, con la muerte de Mao, logró a partir de 1978, con la ascensión de Deng Xiaoping, logró introducir un programa de reformas que hicieron que China se convirtiera en una economía muy dinámica, cuyo crecimiento se apoyaba en las exportaciones. Estas exportaciones fueron, desde un comienzo, exportaciones de la llamada industria ligera, es decir, ropa, prendas de vestir, juguetes, calzado. Con este tipo de industrialización, China avanzó mucho y su economía creció de manera muy rápida. Cuando China quiso después seguirse desarrollando, China ingresa en la Organización Mundial de Comercio en el año 2001 y logra de esta manera entrar en los grandes mercados de los países desarrollados. Y para ello entonces China vino acumulando largos excedentes comerciales que le sirvieron más adelante para convertirse en un país que podía realizar inversiones en diferentes partes del mundo. China dio lugar en los años 2000 a lo que se dio en llamar el boom de las materias primas. La expansión de China trajo consigo una demanda muy importante de materias primas que benefició a países como Perú, como Chile, como Brasil, que exportaban con dirección a China sus principales productos de exportación. La crisis internacional del año 2008 corta este proceso dinámico que tiene China durante los años 2000, y China, si bien es cierto, logra recuperarse rápidamente del impacto negativo de la crisis. China inicia una reducción de su tasa de crecimiento que había sido de 10% durante más de 2 décadas. Y en lugar de crecer básicamente como lo había hecho antes en función de las exportaciones, China decide ahora crecer dependiendo menos de sus exportaciones, sino basándose en el crecimiento de la demanda doméstica y desarrollando a la vez un sector servicios. En ese contexto es que China recibe más tarde el impacto de la guerra comercial que se desarrolla con Estados Unidos, pero que después no tuvo muchos grandes efectos, y China hace frente más tarde también a la crisis del COVID-19. China es el primer país en salir, no solo como lo vimos de la crisis del 2008, sino también es el país que durante la actual crisis del COVID-19 no ha conocido una caída de su producto, y el próximo año va a tener el más alto crecimiento dentro de las economías del mundo. China entonces ha logrado un hecho formidable. China ha conocido un crecimiento histórico inédito, y China es desde el año 2017 la primera economía del mundo, habiendo superado a los Estados Unidos. China se ha convertido en el principal exportador de bienes y servicios del mundo. Y China es el país que tiene la mayor población del mundo, con 1.300 millones de habitantes, habiendo desplazado en todos esos aspectos a la potencia dominante que son los Estados Unidos. China, a pesar de estos desarrollos, tiene todavía un desafío que cumplir. Y ese desafío es que su producto per cápita es todavía muy bajo con relación, por ejemplo, a los Estados Unidos.
A pesar de que China ha crecido mucho, hoy en día, para las cifras del año 2019, el per cápita de China es, ¿no?, casi una cuarta parte del per cápita de los Estados Unidos. Esto es lo que los economistas llaman, China todavía tiene una ventaja, una diferencia muy importante con relación a los Estados Unidos, es decir, con relación a lo que se denomina la frontera tecnológica. Sin embargo, el hecho de China haberse convertido en un gran exportador mundial hizo que las exportaciones de China crecieran mucho, muy por encima de sus importaciones. Y esto le dio a China un saldo comercial, una acumulación de divisas, de dólares, ¿no?, de varios miles de millones. Casualmente, el principal saldo comercial que China ha tenido durante largos años es con los Estados Unidos. Entre el año 2001 y 2019, la balanza comercial de China con los Estados Unidos fue de 3.411 mil millones de dólares. Es decir, China se convirtió así en la primera economía del mundo. Sin embargo, China mantiene aún todavía un déficit comercial con países como Japón y Corea. Y esto es lo que a China le hace falta hoy en día, es decir, avanzar en el proceso de innovación, porque China depende de Japón y de Corea en la importación de transistores, ¿no?, que son necesarios para los productos de alta tecnología. El enorme saldo entonces de la balanza comercial de China le permitió acumular divisas que le están permitiendo a China una mayor internacionalización y una expansión a nivel mundial vía exportación de capitales, es decir, de inversión directa y de préstamos. Una de las razones del éxito de China es el alto nivel de ahorro, sobre todo de los hogares. Con este nivel de ahorro, China financia la inversión y se desarrolla entonces un fuerte proceso de acumulación. Esta es una característica muy importante de los países asiáticos, donde China es un verdadero ejemplo. Para que tengan una idea, ustedes pueden ver acá, la tasa de ahorro de China supera pues el 45%. Y aquí tienen las tasas de ahorro de países como Estados Unidos, como Perú y como Chile. Estos países, por ejemplo, se financian con endeudamiento externo. Es decir, son países que no tienen un ahorro suficiente que permita financiar la inversión con dicho ahorro. En China ocurre todo lo contrario. Por eso es que China nunca ha sido un país muy endeudado, porque financia su desarrollo con el ahorro doméstico. China, como consecuencia de su expansión, pasó de ser una economía relativamente cerrada, es decir, las exportaciones representaban muy poco con relación al valor de su producción. Pero con su expansión económica, China se convirtió en una economía relativamente abierta. Y eso, que fue símbolo de su éxito, se puede convertir después en una fragilidad, lo cual se reveló en el año 2008, cuando los principales compradores de productos chinos entraron en recesión, y entonces las exportaciones chinas cayeron y China se repliega, es decir, hay una reducción del nivel de apertura. Una cosa muy interesante que hay que notar en China es que en el año 80, en los años 80, ¿no?, China tenía una alta participación del Estado en términos de la propiedad del capital. ¿Y qué es lo que pasa? Que China después inicia un proceso, ¿no?, de reducción de su actividad estatal, pero este proceso parece que se detiene en los años
en los años 2000, mientras que en los países industrializados más avanzados, como son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, ¿no?, la participación del Estado en el capital es relativamente más reducida. Esto significa que China, a pesar de haber desarrollado con el tiempo una economía de mercado, el Estado tiene una parte importante del capital total del país, y que es un porcentaje de alrededor del 30%, muy estratégico, que le permite a China controlar sectores importantes de la economía. Por eso es que se puede decir que en China existe un capitalismo, pero es un capital de una economía mixta, es decir, es una economía en la cual el Estado todavía conserva una parte importante del capital. Y como están ustedes viendo, muy superior al promedio de los más importantes países desarrollados. Por otro lado, también la presencia del Estado chino en el capital y en la propiedad de las empresas sigue siendo muy importante. En China, por ejemplo, la participación del Estado, que era de 100% en los años 70, se ha reducido, pero se mantiene por encima del 50%. Esto quiere decir que el sector público, es decir, el Estado chino, controla, ¿no?, la mayor parte, el 55% del capital de las empresas. Los hogares, o sea, el sector privado controla, ¿no?, un poco más del 30%, y el capital extranjero controla apenas 10%. Esto es interesante señalar, pues, que en China todavía hay un cierto nivel de proteccionismo que hace que determinados sectores de la actividad económica sigan en manos del Estado chino. Una cosa muy importante que observamos en China es que, a pesar de los éxitos que se han conseguido, China todavía, ¿no?, mantiene niveles de desigualdad muy elevados con relación a otros países. Cuando en 1980 China tenía niveles de desigualdad que eran más bajos que los de hoy. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que en China la parte del ingreso nacional que los más ricos, el 10% de la población más rica recibe, ha aumentado con el progreso económico. Y mientras que la parte que el 50% más pobre tiene ha disminuido, ¿no?, con los años. Esta es una situación preocupante. Esta es una situación que, que algunos economistas como Thomas Piketty dicen es uno de los fracasos del régimen económico chino. ¿Por qué? Porque la desigualdad en China en estos momentos es casi tan grande como en Estados Unidos, ¿no? Pero es una desigualdad mayor que la que hay, por ejemplo, en los países europeos que estamos aquí con las líneas azules. China en estos momentos tiene que hacer frente a serios desafíos. Esos desafíos son, por un lado, China tiene que proseguir con la innovación. ¿Qué quiere decir esto? China durante largo tiempo fue un país que se dedicó a copiar, a imitar, a adquirir la tecnología extranjera, la tecnología de los países más desarrollados. Por eso es que China, por ejemplo, para llevar a cabo su industrialización, atrajo empresas extranjeras, y las multinacionales de la ropa, etcétera, llegaron a China y se convirtieron en las más dinámicas, al punto que la mayor parte de las exportaciones de China durante, por ejemplo, los años 80, provenían de empresas multinacionales extranjeras que estaban implantadas en China. Es decir, durante mucho tiempo China se dedicó a utilizar, a copiar la tecnología extranjera, la tecnología importada. Pero hoy en día, que China ha llegado a ser la primera economía del mundo, para seguir creciendo, para seguir desarrollándose, China no tiene más alternativa que la de mejorar, ¿no?,
desarrollar su propia innovación, es decir, llegar a ser un innovador neto, es decir, ser un país que crea nuevos productos, que crea nuevos procesos. China tiene además problemas demográficos. La población china envejece y la trampa del ingreso medio, es decir, la trampa de que el país se estanque en un nivel de ingreso, hace que de repente China pueda llegar a ser una población de gente anciana, pero que tiene un ingreso, como ya lo hemos visto, que corresponde solo a la cuarta parte del ingreso per cápita de los Estados Unidos. También China tiene que hacer frente a los efectos de un proceso de urbanización desordenado que ha mal utilizado los suelos, que es fuente de contaminación, etc. Por otro lado, China también es uno de los países más contaminados del mundo y tiene que hacer frente a este problema. Y tiene que hacer frente a este problema y es por eso que China se está incorporando a todos los foros, ¿no?, que tienen que ver con la lucha contra el deterioro del medio ambiente. China, entonces, podemos decir que ha culminado un proceso de rattrapage, es decir, un proceso en el cual los países tratan de, utilizando las técnicas, las tecnologías que ya se conocen, trata de mejorar su nivel de vida. China lo ha conseguido, pero esto que ha sido hasta ahora un éxito, va a tener que seguir, pero a partir de un desarrollo que signifique creación de nuevas tecnologías. Y China para ello, a pesar de su enorme gasto en investigación más desarrollo, a pesar de que mejora su posición en los rankings de Shanghai de sus universidades, y porque mejora también su posición en varios pilares del índice de competitividad global del World Economic Forum, su posición en el índice global de innovación global del año 2020, perdón, está lejos del de las economías con mejores performances. El importante déficit que China, por ejemplo, tiene en circuitos integrados, aquellos que se necesitan para los productos de la mayor tecnología y los que más se venden, como por ejemplo los smartphones, ¿no? China tiene un déficit muy importante con Japón y Corea del Sur. Esto es una muestra de los pasos que China tiene que dar para seguir en la cima del desarrollo económico. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, la posición de los países en el índice de innovación del año 2020. China está detrás de Suiza, de Estados Unidos, de Suecia, del Reino Unido, de Dinamarca, de Finlandia, de Alemania, de Corea del Sur, de Francia y de Israel. Es decir, China es la economía más grande del mundo, pero en nivel de innovación todavía tiene una franja que cubrir para alcanzar, ¿no?, los primeros niveles. Esto es, por ejemplo, la evolución del déficit, ¿no?, del comercio exterior de circuitos integrados que tiene China. Es decir, estas son sus importaciones y estas son sus exportaciones. Entonces, hay un fuerte déficit comercial. Aquí estamos viendo una cosa muy interesante. Aquí estamos viendo el porcentaje que los productos de alta tecnología representan para tres países, para China, para Estados Unidos y para el Vietnam. ¿Y qué es lo que vemos? Que el porcentaje de China, que es este, está casi estabilizado en 30% desde hace algunos años. Y el de Estados Unidos ha caído, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Que es otro país asiático, el Vietnam, que ha venido mejorando ese porcentaje, y hoy en día Vietnam, el 40% de los productos de alta tecnología, de los productos, el 40% del total de productos manufactureros exportados por Vietnam son productos de alta tecnología. Esto es muy importante porque Vietnam es un país que tiene 99 millones de habitantes y Vietnam es un país que en los últimos años ha alcanzado los primeros lugares
en la encuesta PISA que hace la OCDE. Esto significa pues que este país, Vietnam, se está convirtiendo en un polo de atracción como lo fue China durante mucho tiempo. Un polo de atracción donde, si bien es cierto, Vietnam no crea tecnología, pero sí participa en la cadena de valor para terminar con el ensamblaje de productos altamente sofisticados. China también aparece hoy en día en el puesto 28 en el ranking de competitividad global que hace el Forum Economic Forum, el World Economic Forum. Aquí vean ustedes, primero está Singapur, Estados Unidos, es decir, China todavía aparece detrás de varios países. Este es un trecho que China también tiene que mejorar. Otro indicador interesante es el ranking que una universidad china publica cada año. Es el llamado ranking de Shanghai. En el ranking de Shanghai, es dentro de la lista de las principales universidades o de las mejores universidades del mundo, ¿no? La mejor universidad de China, Tsinghua, comienza a aparecer entre las mejores, pero ocupa el puesto 29 y está pues todavía un poco lejos de las mejores universidades del mundo, que son universidades ya sea norteamericanas como Harvard, Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o son universidades británicas como Cambridge y Oxford. Esta es una tarea, porque si bien es cierto que China necesita desarrollar la innovación, las universidades siguen siendo los principales centros de desarrollo de la investigación que crea los nuevos productos innovadores. Aquí estamos viendo el problema demográfico que tiene China. Aquí estamos viendo la evolución de la población activa y la evolución de la población dependiente. Es decir, China tuvo una ventana de oportunidad, ¿no?, entre el año 80 y el año 2015. Pero ¿qué es lo que está pasando después? Que la población activa en China está cayendo y la población dependiente está cayendo. Es decir, China se está envejeciendo. Y como yo les decía, China se envejece cuando todavía tiene un producto per cápita que es la cuarta parte del per cápita de los Estados Unidos. Entonces, China todavía corre el riesgo de quedarse, ¿no?, atracado en lo que se llama la trampa del ingreso medio, sin poder, ¿no?, mejorar su nivel de ingreso y consecuentemente los niveles de vida de la población. Ahora, como consecuencia de la fuerte acumulación de divisas que China realizó a partir de los grandes ingresos que tenía, como consecuencia del saldo favorable de su balanza comercial y por las necesidades de su propio crecimiento, China desarrolla una estrategia donde cumple un rol muy importante la inversión directa extranjera. ¿Qué es lo que China persigue? Con la estrategia China persigue, primero, comprar tecnología, adquirir tecnología importada, y esa inversión la realiza en los países desarrollados. Pero también China tiene que invertir en el extranjero, realizar contratos en el extranjero, pero en los países en desarrollo, que son fuentes de recursos naturales que China necesita para su desarrollo. Por ejemplo, China es muy dependiente de combustibles, petróleo, gas, es muy dependiente de cobre, ¿no? Entonces China desarrolla una estrategia para invertir, para realizar contratos con países que son productores de recursos naturales que ella necesita, incluidos los alimentos. Entonces China va a desarrollar inversiones en las diferentes regiones del mundo y la evolución de las inversiones chinas ha sido impresionante
en los últimos años, ¿no? Ha sido impresionante, aunque se conoce una caída a partir del año 2016 y 19. Pero esta inversión que China ha realizado en el extranjero es como ya les dije, para obtener la tecnología que falta y para lograr asegurarse en los países en desarrollo del aprovisionamiento de los recursos naturales que ella necesita. Ahora bien, ¿cuáles son las regiones, ¿no?, en donde China está invirtiendo para obtener recursos naturales? Esas regiones son dos fundamentalmente: América del Sur y África subsahariana. En América del Sur, como vamos a ver más adelante, China está a la búsqueda de petróleo, de gas, ¿no?, y de cobre, de metales. Lo mismo pasa en África. Entonces, pero hay una diferencia, que mientras que en América del Sur la presencia de China se da a partir de inversión directa, ¿no?, en África la mayor presencia de China se da a partir de contratos. ¿Qué cosas son los contratos? Los contratos son acuerdos que China realiza con los gobiernos extranjeros para financiar la construcción de infraestructuras, por ejemplo, puertos, rutas, trenes, y eso se financia con un préstamo que China hace, y que ese préstamo debe ser pagado después con productos. Así, por ejemplo, en América del Sur, vamos a ver, hay países que han recibido préstamos muy importantes para financiar contratos y que los deben pagar con productos. En este caso, por ejemplo, Venezuela con petróleo. Entonces, aquí estamos viendo los montos que América del Sur ha recibido tanto como inversión directa y cuanto en contratos. O sea, vemos que en América del Sur la mayor parte de los montos son por inversión directa y después en contratos, mientras que en África subsahariana es a la inversa. ¿Qué es lo que está pasando entonces en África subsahariana? África subsahariana está compuesta por los países que antes fueron colonias de Gran Bretaña y de Francia. Son países que tienen un nivel de desarrollo un poco con mayor retraso que América Latina. Entonces, lo que China está haciendo primero en África es valorizar el territorio nacional para después lograr explotar los recursos naturales. Y hay que tener cuidado que África tiene un potencial de recursos muy importantes. Es decir, que lo que puede ocurrir en el futuro es que África siga trayendo mayores inversiones para producir lo que países como China necesitan. Y esto puede afectar el flujo de inversiones hacia países como América Latina. Además, hay otra cosa muy importante que hay que señalar, que en África subsahariana, China no encuentra los mismos problemas que puede encontrar en América del Sur. Por ejemplo, no encuentra lo que tenemos en Perú: estudios de impacto ambiental, consulta previa, etc. Entonces, China está avanzando su penetración en África y ha literalmente desplazado a las potencias occidentales. Y entonces hay muchos países en África que reciben fuertes inversiones o fuertes contratos y que son países muy ricos en petróleo o en metales. ¿Cuáles son los sectores privilegiados de la inversión de China en el extranjero? Son fundamentalmente energía y metales. Energía, es decir, petróleo, gas, y metales, principalmente cobre. Entonces vemos ustedes que la inversión, ya sea directa o los contratos, son fundamentalmente, ¿no?, en estos dos productos. Pero también China, pues, realiza inversiones en casi todos los sectores más importantes de la economía. China ha desarrollado
desde el año 2013, está implementando una estrategia que se llama la nueva ruta de la seda. ¿En qué consiste esto? China ha decidido construir infraestructuras marítimas, o sea, rutas marítimas con una serie de puertos que ahora van hasta el África, ¿no? Y rutas ferroviarias cuyo proyecto es ir hasta, en este caso, Alemania e incluso España. Es decir, estas infraestructuras, ¿no? Estas infraestructuras servirían para que los países por donde las rutas van a pasar puedan producir y exportar, pero también de hecho van a servir para que China pueda, ¿no? pueda enviar sus productos hacia esos países. También no debe dejar de tener sentido la afirmación que dice que China lo que está buscando con este tipo de proyecto es, ¿no? es lograr crear nuevos mercados para los productos que hoy en día no se venden porque sus mercados tradicionales se encuentran en una fase de crecimiento relativamente bajo o en recesión. Entonces China desarrolla esta estrategia con un doble objetivo económico, pero hay otros que son más específicos, como por ejemplo Thomas Piketty. Para Piketty, la perspectiva de las nuevas rutas de la seda es ampliamente evocada, lo que permite expresar discretamente pero firmemente la idea del regreso a una mundialización versión china, una China comerciante y benevolente, conectando los espacios sin voluntad de intrusión política y permitiendo finalmente poner punto final al vértigo colonialista de los europeos y a los funestos tratados desiguales que ellos impusieron a la China y el mundo. El conjunto entonces permite también, dice Piketty, de promover la visión geopolítica de un regreso a un bloque euroasiático central, donde China será el pivote, es decir, el eje, frente a una periferia norteamericana, si los Estados Unidos quedarán al margen, que será pues finalmente puesta en su lugar. Ahora en nuestra segunda parte vamos a ver cómo se realiza la inversión y el comercio exterior en América Latina y vamos a tratar concretamente el caso de Perú. Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta porque se trata de cifras que casi no se conocen, porque, hay que decirlo sinceramente, hay una relativa opacidad en la presentación de las cifras por parte de China. Entonces, hay algunas instituciones que hacen un rastreo mundial de la presencia de la inversión china en el mundo y a partir de ahí realizan estimados. Los estimados que nosotros estamos presentando son estimados que conciernen solamente inversiones de a partir de un monto de 100 millones de dólares, pero son prácticamente los únicos que nos permiten tener una idea de los montos que involucra la inversión que China está realizando en los diferentes países del mundo. Entonces, China está realizando, ¿no? inversión directa y contratos, ¿no? para asegurarse en América Latina del aprovisionamiento de principalmente los siguientes productos: combustibles, petróleo y gas, y metales, cobre y hierro, y también alimentos, es decir, soja. Durante la mayor expansión de China que ocurrió durante el boom de las materias primas, ¿no? en los años 2000, fue entonces en que esto comenzó.
un gran número de países participaron como exportadores hacia China y también accedieron a importantes inversiones y o contratos que profundizaron su especialización. Esta especialización dio lugar a una suerte de primarización de sus exportaciones, es decir, países como Brasil y Argentina, que se dedicaron a producir más soja, ¿no?, conocieron una relativa desindustrialización, o sea, el peso de la industria manufacturera se redujo porque aumentó el peso de la producción y exportación de productos como la soja o, en el caso de Brasil, del hierro con dirección a China. Ahora, pero lo que es importante, pues entonces, que China va a buscar en América Latina estos recursos y Perú entró de lleno también en esa tendencia y se convirtió, como lo vamos a ver, en un socio privilegiado de China en la región. Sin embargo, debemos anotar una cosa, que hay dos países como México y Chile que no participaron de manera importante en este proceso de inversión china. Es muy probable que esto se deba a razones geopolíticas, por ejemplo, las proximidades que tiene México con los Estados Unidos, las limitaciones que impone a México el hecho de estar en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y las limitaciones que tendrían después los productos que China fabrica en México para entrar en los Estados Unidos, etc. Hay países como Venezuela, Ecuador y Bolivia que sí participaron junto con Argentina, pero las modalidades en que participan no son las que ocurren fundamentalmente con Brasil y con Perú, donde China lo que realiza es principalmente inversión directa, sino que en Venezuela, Ecuador, Bolivia y también en Argentina se trata de contratos, es decir, China no realiza inversión directa, sino suscribe contratos con estos países. Ahora, estos contratos parecen entonces responder a las buenas relaciones diplomáticas que tienen o tenían, en su caso, los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina con China. Pero también China tuvo en cuenta su situación financiera. Este último rasgo no debemos dejarlo de lado. China presta, pero para financiar los contratos, pero no se sabe, por ejemplo, no se conocen las condiciones financieras de estos préstamos. Por ejemplo, no se sabe a qué tasa de interés Venezuela va a devolver el préstamo que se le otorga. Y si Venezuela paga el préstamo otorgado por China con barriles de petróleo, no se sabe a qué precio será tasado cada barril de petróleo que sirva para pagar la deuda. Es decir, será cotizado al precio que tenía el petróleo cuando se firmó el convenio o en el momento del pago, ¿no?, que se haga a China. Porque hay un problema en el sentido de que el precio del petróleo ha bajado mucho desde que comenzaron a realizarse los préstamos. Luego de la crisis del 2008, la economía china ha conocido un fuerte proceso de ralentización en su tasa de crecimiento. Es decir, China crece ahora a un nivel de 6%, ¿no? Creció después del 2008 a un nivel del 6%, cuando antes estaba durante más de 20 años a un promedio de 10%. Esto sin duda tiene un impacto sobre la demanda y los precios de los productos donde China es el principal comprador. Es decir, si China es el principal comprador en el mundo de petróleo, de cobre, de soja, la caída en el ritmo de crecimiento de China significa que hay una caída muy importante de la demanda de los productos que China importa. Y esto afecta los precios y afecta los niveles de ingresos de los países que venden esos productos. Ahora, ¿cuál es la situación de la inversión directa extranjera de China en el Perú? En Perú, China ha invertido
de manera muy importante si tomamos en cuenta América Latina. Miren, la inversión directa más importante de China acumulada entre el 2005 y 2019 en América Latina es en Brasil. Brasil ha recibido 60.000 millones de dólares, pero la segunda inversión más importante es Perú. Estos dos países reúnen el 66% de la inversión total de China en América Latina y el Caribe. En los otros países los porcentajes son muy pequeños. Por ejemplo, vean el porcentaje de Chile. Pero aquí tenemos la columna de acá, los contratos. Es decir, China no invierte, China lo que hace es firma contratos con estos países para financiarle la construcción de infraestructuras. Estos contratos se pagan después con productos. Argentina, por ejemplo, con combustibles, Venezuela también, Brasil puede pagar con hierro, Ecuador paga con petróleo, Bolivia puede pagar con petróleo o con gas. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Estos países, como ya lo habíamos dicho, tienen alguna similitud, y es que internacionalmente son países que concuerdan más o menos con China en el plano diplomático internacional y están relativamente alejados, sobre todo Venezuela, de los Estados Unidos. Entonces aquí habría, si ustedes quieren, un contenido geopolítico en la repartición, pero mucho cuidado, que China también mira el aspecto de la estabilidad política de los países y su situación financiera. ¿Cuáles son las más importantes inversiones que China ha realizado en el Perú? Miren, esta es la lista de las principales empresas chinas que han invertido en Perú entre el 2005 y el 2019. Lo que debemos decir primero es que la primera inversión china en Perú fue el de una empresa que se llama Shogun, que compró la mina de Marcona, una mina de hierro, en el año 1992. Pero estas empresas que estamos viendo en este cuadro son empresas que han comenzado a invertir cuando China decide en su estrategia de internacionalización buscar recursos naturales. Y entonces aquí vemos que estas empresas chinas están especializadas fundamentalmente en cobre. Miren la cantidad de proyectos que hay en cobre. Están especializadas también en hierro. Entonces, unos cuantos productos, ¿no?, cubren el total de las inversiones directas extranjeras de China. Pero una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que casi todas estas empresas son empresas estatales, es decir, pertenecen al Estado chino, son empresas públicas, muy pocas son privadas. Por lo tanto, se puede decir que el 90% de la inversión china en el Perú, en los sectores productivos, es una inversión que está controlada por el Estado chino, ¿ya? Aquí vemos nosotros cómo se reparte sectorialmente la inversión de China en el Perú. El primer lugar lo ocupa el cobre. El cobre representa más de la mitad, 52,4% de la inversión directa de China en el Perú. Después viene el hierro, el petróleo, la pesca, la hidroelectricidad, los puertos, el puerto de Chancay, por ejemplo, y las finanzas. Las finanzas son básicamente dos bancos que están a punto, que acaban de inaugurar sus operaciones en el Perú. Entonces, lo que es interesante retener es que cuando hablamos de inversión china en el Perú, estamos hablando fundamentalmente de cobre y después con un poco de hierro y de petróleo. Ahora, aquí tenemos, ¿no?, tenemos las empresas exportadoras más importantes de Perú. Y miren lo que es interesante, que aparecen tres empresas chinas, y las tres son empresas estatales chinas. Minera Las Bambas, ¿no?, que tiene como matriz una empresa china.
Minera Chinalco y Chugan Hierro Perú, de la que ya hemos hablado. Estas tres empresas, ¿no? Estas tres empresas, ¿no? Representan ya el 8% de las exportaciones, ¿no? de Perú. Estas 20 empresas que estamos viendo acá representan el 51% de las exportaciones totales de bienes de Perú. Y dentro de ellas hay 3 empresas chinas. O sea que las empresas chinas ya están. De manera que si sumamos nosotros a estas 3 empresas y vemos que ellas representan 8%, entonces podemos decir que el Estado chino es el segundo exportador, ¿no? El segundo exportador de Perú, porque estarían el Estado chino detrás de Antamina, que tiene 7,65% del total de las exportaciones. Este es un elemento que nosotros debemos tener en cuenta. Para que ustedes tengan más, para que ustedes reflexionen sobre la importancia de lo que les acabo de decir, miren lo que acaba de ocurrir en China el 8 de enero del 2020. El papel del Partido Comunista en las empresas estatales ha variado en diferentes periodos, pero ha aumentado durante el gobierno del secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Y el Partido Comunista Chino ha asumido formalmente un papel de mando en todas las empresas estatales a partir del 2020. Es decir, China consolida el papel del Partido Comunista en la cima de sus empresas estatales, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que en Perú las empresas estatales son las que controlan la minería, entonces podemos ver entonces que, ¿no? El Partido Comunista de China, que controla el Estado y que controla expresamente, tiene bajo su tutela todas las empresas estatales, tiene algo que ver ya con las inversiones mineras en Perú. Y esto es una cosa muy interesante sobre la cual debemos reflexionar. China también ha realizado contratos con Perú, pero no son muy importantes. Son contratos, por ejemplo, de la empresa de las Tres Gargantas, ¿no? En infraestructuras y empresas de contratos de hidroelectricidad y una empresa de vagones o ferrocarriles por 1.700 millones de dólares. Aquí en este cuadro quiero hacerles ver una cosa muy interesante. Si bien es cierto lo que hemos dicho, es de que Perú, con sus 14.000 millones de dólares, representa la inversión más fuerte de cobre a nivel mundial. Pero en este cuadro encontramos 2 países como Congo y Zambia. Congo y Zambia, solo en inversión directa, representan casi, ¿no? 11.000 millones de dólares. No están a la altura de Perú, pero son países que tienen recursos importantes en cobre. Son países que junto con Perú y con Chile formaron parte del CIPEC, el Consejo Intergubernamental de Países Exportadores del Cobre. Pero son países que, debido a su inestabilidad política, no han podido atraer inversión directa importante para explotar sus recursos naturales, pero que hoy en día, con la llegada de China, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Seguramente China va a poner en valor los territorios de la República Democrática de Congo y de Zambia para explotar. En consecuencia, lo que yo quiero hacerles ver es de que China está haciendo una gestión multinacional de su inversión y, por tanto, de su aprovisionamiento futuro en términos de cobre. Por ejemplo, cuando en Perú hayan problemas con una mina de cobre, ¿no? Lo que puede hacer China, ¿no? Es ordenar a las empresas de Congo o de Zambia que aceleren la producción a fin de que
las exportaciones de cobre para China no se detengan, porque hay que tener mucho cuidado también en señalar que las inversiones que China realiza en algunos países para producir cobre son inversiones que producen para un cobre que va a ser exportado hacia China. Es decir, China, ¿no? China realiza de esa manera, ¿no?, la seguridad de su abastecimiento futuro. ¿Cómo se da el comercio exterior entre China y Perú? Estas son las exportaciones de Perú hacia los Estados Unidos y hacia China. Entonces ustedes pueden ver que las exportaciones de Perú hacia China han crecido fuertemente desde el año 2001 al año 2019, mientras que las exportaciones a los Estados Unidos, ¿no?, prácticamente se mantienen estables, ¿no?, mientras que las importaciones desde los dos países han crecido fuertemente. ¿Qué es lo que está pasando? Que Perú, en su comercio exterior con China, tiene un excedente, pero en su comercio exterior con los Estados Unidos tiene un déficit comercial. ¿Qué significa esto? Que nosotros cada vez vendemos menos a los Estados Unidos y los Estados Unidos nos venden más. Entonces son los Estados Unidos los que tienen un saldo favorable en su balanza comercial con Perú. Lo que es interesante notar es que el déficit con los Estados Unidos se acrecentó precisamente a partir del año en que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos entró en vigor, es decir, en 2009. El Tratado de Libre Comercio de Perú con China entró en vigor en el año 2010. Esto es muy interesante porque debemos entender que a nivel de comercio exterior, ¿no?, China está cumpliendo un rol, si se puede decir, histórico. China ha reemplazado a los Estados Unidos como principal socio comercial. O sea, en varios países de América Latina, el principal socio comercial hoy en día es Estados Unidos. Y el tradicional primer número uno como socio comercial, los Estados Unidos, ha sido desplazado por la presencia de China. Esto es un dato que hay que tomar en cuenta. Por eso es que, ¿no?, nosotros no es que tengamos que resignarnos, sino que tenemos que aceptar que China se ha convertido en la primera economía del mundo, en el primer exportador mundial y en el primer importador mundial. Y esto es un dato que no va a cambiar por lo menos, ¿no?, durante varias décadas, ¿no? No hay en el horizonte ninguna economía que esté en condiciones de disputarle a China el primer lugar en la economía mundial, ¿no? Y eso es muy interesante que se sepa, porque China es y será durante mucho tiempo aún el primer socio comercial de nuestro país. Ahora, ¿cuáles son los productos que China le compra a Perú? Entonces aquí yo hice un cuadro para ver los productos que China le compra a Perú desde el año 2001 hasta el año 2019. Y miren ustedes, aquí están los productos minerales, etcétera, ¿no? Todos son productos primarios, productos que no tienen, ¿no?, ninguna elaboración. Pero fundamentalmente, dos productos, minerales metalíferos y el cobre y sus manufacturas, representan el 85% de las exportaciones. En conclusión, miren, la relación de Perú, comercial de Perú con China, es una relación a partir de productos primarios, principalmente cobre, porque también hay frutas, harina de pescado, etc. Pero, ¿qué pasa? Estos productos representan el 99, casi el 100% del total de nuestras exportaciones. Entiéndase bien, que si yo digo importaciones chinas de Perú, estoy hablando de exportaciones de Perú hacia China. Ahora, cuando
hablamos de un nivel más desagregado, ¿no? Con un código de 6 dígitos, vemos que también la historia se repite. 10 productos: mineral de cobre, harina de pescado, cobre refinado, mineral de hierro, mineral de zinc, mineral de plata, de plomo, moluscos congelados, sepia y calamar, gas natural. Estos 10 productos representan el 96% del total de las exportaciones peruanas. Esto es interesante entonces hacer ver de que nuestra relación con China, nuestra relación comercial con China, es una relación de un país primario exportador, ¿no? Que en el curso de casi 20 años no ha podido modificar esta situación. O sea, en la relación con China somos un país que exporta materias primas o productos primarios e importa manufacturas de todo tipo. Es decir, no hemos mejorado la calidad de nuestras exportaciones hacia China. Funcionamos como un país primario exportador y esa calidad incluso se profundiza con el paso de los años. Aquí pueden ver ustedes la evolución de la producción mundial de cobre, pero miren ustedes, se percibe un relativo estancamiento de la producción mundial, ¿no? Y Perú es ahora el segundo productor mundial de cobre de mina, de mineral y concentrado de mina. Es interesante hacer notar que Perú no es un gran productor de cobre refinado. Chile sí lo es. Y Chile le vende a China cobre concentrado, mineral y cobre refinado. Nosotros no vendemos unos pequeños montos. ¿Por qué? Porque la producción de cobre refinado en nuestro país es muy pequeña. ¿Qué quiero decir con esto? Que quiero decir que en la medida en que China es propietario de las empresas que producen cobre en nuestro país, China decide bajo qué forma quiere exportar el cobre hacia, hacia su país, hacia ese país. Y por lo que sabemos, China no tiene intención de exportar cobre refinado desde Perú. Es decir, Perú aumentará su posición como productor de cobre, de cobre de mina, pero su posición como exportador de cobre refinado no se va a dar porque China no está dispuesta a crear refinerías que aumenten las exportaciones de cobre refinado. En el caso de Chile es distinto. Chile exporta cobre refinado a Chile, ¿no? Y China incluso ha suscrito con Chile un acuerdo, ¿no? Un acuerdo para que Chile exporte cobre refinado hacia China. Aquí tenemos las 20 empresas, ¿no? 20 empresas exportadoras más importantes. ¿Ve? Y entre las 20 empresas exportadoras más importantes, aquí tenemos pues 3 empresas chinas, las Bambas, Chinalco y Sugar, ¿no? Que ellas solas exportan, como ya les he dicho, el 8% del total de las exportaciones peruanas. Aquí vemos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las principales empresas productoras de cobre en nuestro país? 2 de ellas son chinas, las Bambas y Chinalco, ¿no? Las Bambas y Chinalco son empresas exportadoras de cobre. Aquí tenemos un cuadro muy interesante y un gráfico interesante, digo, donde hemos tratado de obtener cifras sobre la cantidad de trabajadores que hay en las principales empresas mineras que funcionan en Perú. Y aquí tenemos las cifras de las 3 empresas mineras chinas: Chugán, Las Bambas y Chinalco.
Todas ellas suman 5.444 trabajadores. Este monto es superior al monto de la empresa que ocupa más trabajadores, 5.050. ¿Por qué he reunido esto? Porque todas estas empresas son propiedad del Estado chino. Lo cual, ¿qué quiere decir entonces? Que en estos momentos en Perú, el Estado chino es el principal empleador en la gran minería peruana, ¿no? En la gran minería peruana. Estas empresas, entonces, porque la gran minería peruana ocupa muy poco trabajador, ocupa solo 32.000 trabajadores, ¿no? Las 14 más grandes empresas ocupan solo 32.000 trabajadores, pero 5.444 de esos trabajan en empresas estatales chinas. Por eso, vean ustedes, aquí tenemos también otro elemento muy importante que debemos analizar. ¿Qué significa, pues, que el principal empleador de la gran minería peruana sea el Estado chino, a través de empresas, ¿no? De estas tres empresas. Una cosa muy interesante que hemos podido observar es que en los primeros 8 meses del año 2020, ¿no? Las importaciones que China realiza o las exportaciones que Perú hace hacia China de cobre cayeron en 68%. O sea, de agosto del 2020 a agosto del 2019, la caída de las exportaciones de cobre fue de 68%. Las caídas de Corea, 41%, las caídas hacia Estados Unidos, 63%. Pero el impacto chino es mayor. ¿Por qué? Porque a China estamos exportando 924.000, ¿no? toneladas en el 19 y 294.000 toneladas en el año 2020. O sea que los montos que exportamos hacia China son mucho más elevados que los que exportamos hacia otros países. Aquí esto es para que ustedes vean lo que yo les había dicho, es como aquí está Chile y Perú, y aquí tienen ustedes entre los productores de mineral de cobre, tienen a República de Congo y de Zambia, que son países que tienen reservas relativamente importantes, pero que las pueden acrecentar si se realizan trabajos de exploración. Ahora, utilizando la información de una organización de Naciones Unidas, he tratado de ver cuál es el potencial de exportación que tiene China para Perú. Y entonces aquí tenemos los productos, ¿no? Que China puede aumentar su exportación hacia China en los próximos años. El total es de 5.500 millones de dólares, el potencial de exportación. Las exportaciones actuales son de 2.600 millones de dólares y el potencial sin exportar es de 2.900 millones de dólares. ¿Cuáles son los productos más importantes? Los productos más importantes son la harina de pescado y el cobre refinado. Ellos representan el 62% del potencial de exportación. Después viene la uva fresca, el zinc, los invertebrados acuáticos, o sea, los moluscos. Después más abajo están las paltas y los mangos. Pero ustedes pueden ver que los montos, ¿no? Por ejemplo, los montos de las uvas, de las paltas son relativamente bajos. 100 millones de dólares para las 264 millones, 65 millones de dólares para las uvas, 76 millones para las paltas y 54 millones para los mangos. Es decir, son montos relativamente pequeños. ¿Por qué? Porque en el fondo, la agroexportación peruana no tiene mucho futuro en China, porque China, primero que produce uvas y segundo, es un mercado muy competitivo
donde otros países que son mucho más grandes productores que nosotros, como Chile, son, ¿no? Son exportadores más grandes en China. Y los otros mercados, los mercados de la palta, los mercados de los arándanos y mangos, son mercados muy pequeños. Y por eso vean ustedes que las perspectivas de exportar más paltas, más mangos en China, son muy pequeños. 54 millones de dólares solo de mangos. Cuando estamos viendo que los productos más importantes, estamos hablando de 2.200 millones de dólares, 1.800 millones de dólares. Por eso que yo les decía, la agroexportación peruana en China no tiene mucha perspectiva, porque es un mercado pequeño para estos productos e incluso en el mercado de paltas, por ejemplo, y de los mangos hay mucha competencia, ¿no? Por ejemplo, en las paltas de México y en los mangos de muchos países de Asia que son productores de mangos. En esta parte, para ir terminando, quiero hacerles ver las tendencias del crecimiento, ¿no?, de la economía peruana, ¿no?, junto con la economía de China y la economía de Chile. Ustedes pueden ver que durante del año 80 al año 93, ¿no?, no hay un crecimiento casi muy similar, el ritmo, las tendencias no son muy similares, pero después de la crisis del 2008, ¿qué es lo que vemos? Que la economía chilena, la economía peruana, crecen casi en la misma tendencia que la economía de China. Y para ello hemos hecho algunos cálculos. ¿Y qué es lo que vemos? Que después de haber tenido un coeficiente de correlación, ¿no?, muy bajo, Chile y Perú con relación al crecimiento de la economía de China, esa correlación, por ejemplo, en el periodo 2010-2019, subió al 83% y al 90% en el caso de Perú. Pero según las previsiones, ¿no?, que hace el Fondo Monetario Internacional, cuando hacemos el cálculo de la correlación que va a haber para el periodo 2020-2025, ¿qué es lo que pasa? Esa correlación va a ser de 94% para Chile y de 93% para Perú. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la economía peruana, ¿no?, por su estructura, por el contenido sobre todo de sus exportaciones como la chilena, ¿no?, dependerán mucho en su evolución, o sea, la curva de crecimiento de la economía peruana se parecerá mucho a la curva de crecimiento de la economía china. Y esto nos pone en una situación de relativa, ¿no?, desventaja. Para terminar, yo quisiera, ¿no?, que ustedes lean lo que acaba de decir, acaban de decir dos economistas franceses en un libro que ha salido publicado en septiembre. China va a ser afectada por una ralentización considerable de su crecimiento potencial, con el envejecimiento de su población. En las décadas 2020-30, la población en edad de trabajar de China va a reducirse en promedio de 1% anual, con la ralentización de la productividad debido en particular al fin del proceso de urbanización. Según estos dos autores, el crecimiento de China a largo plazo pasará de 6-7% por año al comienzo de los años 2020 a 2,5% en los alrededores del año 2030, lo que con el declive demográfico disminuirá el peso internacional de China. Esto es muy interesante. O sea, ya no estamos hablando, ojo, ya no estamos hablando de un crecimiento, China aquí creció hasta 14%, luego estamos aquí de tendencia de 6%. No, lo que nos están diciendo estos autores es que el crecimiento de China, ¿no?, va a pasar a ser
de 2,5% hacia los años 2030, lo cual quiere decir que para países como Perú y Chile, esto es un toque de alarma. ¿Por qué? Porque si China crece al 2,5%, es muy probable que la economía peruana, ¿no?, si mantiene su estructura de exportaciones, sea muy afectada y su tasa de crecimiento sea muy reducida. Por lo tanto, esto debe obligarnos, ¿no?, si estas tendencias las asumimos como correctas, esto nos va a obligar a reorientar nuestro crecimiento. Entonces, por eso yo decía, frente a estas previsiones, una economía, la peruana, cuyo crecimiento está altamente correlacionado, ¿no?, con el de China, debe, en medio de graves preocupaciones del corto plazo, asumir el reto de analizar las perspectivas de su actual inserción internacional. Si el bajo crecimiento de China se confirma, además deberemos estudiar el nivel de la intensidad de consumo de metales, es decir, el nuevo crecimiento que China va a tener de ahora en adelante va a consumir la misma cantidad de cobre y de hierro, que son los dos principales productos que exportamos a China. Es decir, la economía de China consumirá, importará la misma cantidad de cobre y de hierro que la que hemos estado enviando hasta ahora. Imagínense ustedes que un estudio anterior también decía que el pico del consumo per cápita de acero en China sería alcanzado en el año 2020 y que luego descendería. Entonces, estas son consideraciones que nosotros deberíamos tener en cuenta. Ahora, la presencia de China, de la inversión directa de China y el control que ella tiene en nuestros principales productos de exportación, plantea algunos problemas con relación a las empresas chinas, porque son empresas estatales y están creando una situación inédita, sobre todo si tenemos en cuenta que en China estas empresas acaban de ser declaradas bajo tutela del Partido Comunista Chino. El cobre es nuestra principal ventaja comparativa en el mercado internacional. Debemos propugnar a realizar su refinación, o sea, darle mayor valor agregado y a la creación de una industria manufacturera a partir de este metal. Al paso que vamos a poder darle valor agregado a nuestros recursos naturales, porque esto es cada vez menos una decisión interna. Es decir, si los chinos no quieren, ¿no?, refinar el cobre en nuestro territorio, no lo harán, porque ellos son los dueños del metal. China es y seguirá siendo por mucho tiempo el principal consumidor y comprador de minerales y metales. Lo mismo, los mismos, ¿no?, que en Perú sus empresas producen. Por lo tanto, la negociación con este país se impone. Es decir, Perú tiene que iniciar negociaciones con China para ver si es posible crear refinerías de cobre en el Perú. China, como consecuencia de su reorientación que persigue el crecimiento en base a la demanda interna y a la expansión de los servicios, está desarrollando una estrategia de deslocalización de sus actividades industriales que ya no son más competitivas dentro de su territorio. Para un país como Perú, que avanza hacia una población de 40 millones de habitantes, la posibilidad de crear un mercado interno para una industria que además podría tener vocación subregional, es decir, a los países del Pacto Andino, no debe ser desechada. Desarrollar condiciones internas de atractividad en el territorio nacional para atraer esas deslocalizaciones debe ser materia de estudio. ¿Cuáles son las perspectivas de una economía peruana que va rumbo a pasar otro siglo como una economía primaria exportadora? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Octavio. Ahora vamos a pasar a la sección preguntas. Invitamos a la señorita Katia
Graus, alumna de nuestra Universidad Nacional de Trujillo, a hacer su pregunta. Sí, doctor, nuevamente buenas noches. Muchas gracias por su excelente disertación acerca del tema que usted muy bien está trabajando. La pregunta es... Katia, a ver de nuevo, Katia, no se escucha tu pregunta bien. A ver tu sonido, por favor. ¿Ahí me escucha? Comenzamos. ¿Sí me están escuchando? Sí, un poquito más fuerte para que llegue a... Ya. Y a Katia. Listo. Doctor, buenas noches. Doctor Octavio Suárez, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, le escucho. Ya. Bueno, doctor, muchas gracias por su excelente disertación. Soy alumna de la Universidad Nacional de Trujillo. Mi pregunta es, teniendo en cuenta su experiencia académica tanto en China y en Perú, ¿cuál cree usted que son las decisiones indispensables que debe tomar las universidades públicas del Perú para ubicarse con calidad y responsabilidad académica, científica y social en el siglo XXI? Gracias, Katia. ¿Sí? ¿Escuchó, doctor, la pregunta? ¿Me escuchan ustedes? Sí. ¿Me escuchan? Ya. Sí, yo creo que las universidades tienen una responsabilidad fundamental. Es decir, hay que estudiar los problemas reales. O sea, hay que salir de la formación libresca y hay que, a partir de los problemas reales, ¿no?, plantearse qué podemos hacer frente a ellos. Este es el caso, por ejemplo, que yo les he planteado, ¿no? El cobre es un recurso natural que la naturaleza nos ha dado y nosotros debemos explotarlo para que contribuya a nuestro desarrollo. Entonces, es muy importante entonces que las universidades formen profesionales que trabajen a partir del análisis, del estudio, ¿no?, de los problemas reales que tiene la sociedad. Y esto, por eso yo decía de manera provocadora, somos un país que ya tiene 2 siglos como productor y exportador, ¿qué?, de materias primas, mientras que los países asiáticos eran exportadores de materias primas hace 50 años, mírenlos a dónde están. China era uno de los países más pobres del mundo en los años 50. Y miren ahora, China ha superado a los Estados Unidos. Entonces, nosotros que somos los herederos de los incas, de los mochicas, de los chimú, ¿no?, hemos dado muestras de que podemos llegar a ocupar puestos importantes en el desarrollo económico. Es un reto que debemos asumir. Muchas gracias, doctor. Invitamos a continuación al señor alumno Andrés Romero, de nuestra filial de Guadalupe, Chepén. Adelante, Andrés. Buenas noches con todos, buenas noches, doctor Octavio Suárez, buenas noches, doctor Eulogio. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo impacta en el desarrollo económico de América Latina la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Ya. La guerra comercial entre Estados Unidos y China fue, entre otras cosas, desatada por el gobierno de Donald Trump, ¿no? Ahora, lo que hay que entender es que los Estados Unidos son la potencia dominante en declive, ¿no?, y China es la potencia emergente. Se dice de que estos países se podrían encontrar en lo que se llama la trampa de Tucídides. ¿Qué cosa quiere decir eso? Tucídides es un historiador griego que estudió la guerra del Peloponeso, donde Esparta dominante veía amenazado su dominio porque Atenas comenzaba a progresar. Y entre estos dos, ¿no?,
entes se introducieron una serie de intrigas que los llevó a la guerra. Entonces, un profesor norteamericano, el profesor Graham Allison, ha hecho un estudio de situaciones históricas donde la potencia dominante se cree o se ve amenazada por la potencia emergente. Y dice él que de 16 casos en la historia, 12 terminaron con guerra, en guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que el profesor Allison dice, Estados Unidos, la potencia declinante, y China, la potencia emergente. Y si comienzan a producir intrigas, y los Estados Unidos desatan la guerra comercial con Donald Trump, pero finalmente, pues, ¿qué pasa? La sangre no llegó al río y la guerra comercial, ¿no?, se acabó sin ganadores ni perdedores, porque lo que quiero hacerle ver es de que los Estados Unidos desde hace mucho tiempo sufren las consecuencias de su declive. Los Estados Unidos se han desindustrializado, los Estados Unidos tienen un déficit comercial terrible con China, y entonces esta es una situación que parece irreversible. Es decir, que China llegue a ser la potencia dominante parece ser una cuestión de tiempo, pero no es algo que les preocupe a los chinos. Los chinos dicen, hay que esperar nuestra hora. Los chinos no iban a desatar la guerra porque los chinos dicen, nunca inicies una guerra si no sabes que la vas a ganar, si no estás seguro que la vas a ganar. Por lo tanto, la guerra comercial tuvo efectos transitorios por las alteraciones que provocaba en el comercio internacional y en los precios, pero en el mediano o largo plazo no tiene efectos muy importantes para América Latina. Los efectos más importantes para América Latina están ahorita en términos de comercio internacional porque lo que le pueda pasar a la economía china. ¿Me entienden? No hay que, por eso yo les dije al final, si China crece al 2,5% en el futuro, alrededor de los años 30, y es nuestro principal socio comprador, entonces eso sí nos va a afectar, porque estamos frente a un cliente que en lugar de crecer al 10% como creció durante 30 años y al 6% como creció en los últimos años, va a crecer al 2,5%. Entonces su capacidad de compra de materias primas como las que le vende Perú van a caer. Entonces, en ese sentido, pues la guerra comercial fue un pataleo de una economía declinante, ¿no?, que tuvo efectos transitorios y que esperamos que el nuevo presidente de los Estados Unidos no va a reanimar, sino que algunos dicen que se va a crear una asociación de rivales, es decir, la potencia dominante va a coexistir con la potencia emergente hasta que la potencia emergente asuma el mando de la economía mundial, qué sé yo. Pero eso todavía no es para mañana, por lo que yo les he mostrado, la dominación de China todavía no puede ser completa porque China tiene algunas lagunas que cumplir. Gracias, mi estimado Andrés. Muchas gracias. Doctor Octavio, nos han planteado algunas preguntas que creo que podemos plantearlas para que usted nos dé una respuesta a partir de su experiencia. Nos dicen nuestros amigos qué hacer para que el ritmo de las exportaciones a China no esté basado en nuestros recursos naturales. ¿Qué hacer para que el ritmo de las exportaciones a China no esté basado en nuestros recursos naturales? Esta es una pregunta que yo me hago y nos hacemos mucho desde hace mucho tiempo, porque hay que preguntarnos, ¿cómo es posible que nosotros persistamos desde hace siglos como exportadores de materias primas? Que exportemos mineral y no ni siquiera cobre refinado.
Esto evidentemente depende de decisiones internas, pero también de condiciones internas. Hay gente que dice, hay que darle valor agregado a los recursos naturales. Por ejemplo, el cobre, pero ni siquiera saben en manos de quién está el cobre que se está produciendo en el Perú. Y por eso que yo les digo, si alguien quiere plantear que al cobre hay que darle valor agregado, al cobre hay que refinarlo, que hay que crear una industria de manufacturas de cobre, primero tenemos que hacer que quien controla la producción del cobre en nuestro país, en este caso China, ¿no?, acepte que una parte del cobre que produce en nuestro país sea destinado a la refinación. Y es por eso, yo no soy un antichino primario, no, yo soy un gran amigo de China desde que era joven, pero hasta donde yo sé, porque yo he conversado con responsables gubernamentales, China no quiere, no está dispuesto a poner refinerías de cobre en nuestro país. Y por eso que yo digo que eso tiene que ser parte de la negociación. O sea, Perú tiene que negociar con China las condiciones de su implantación. Es decir, China tendrá que hacer algunas concesiones a nuestro país para poder, porque si China no acepta, el cobre no podrá ser transformado. Y los que digan que sí se puede, pues, ¿por qué no lo han hecho hasta ahora? ¿Por qué Cerro Verde? ¿Por qué las otras empresas mineras no han desarrollado refinerías de cobre o industria a partir de industria manufacturera del cobre? Es una decisión nacional, pero es una decisión nacional, ¿no?, que se tiene que, cuyas condiciones se tienen que crear en nuestro país. Por ejemplo, miren, para que tengan una idea, en Chile gobernó Pinochet, un criminal y un corrupto, pero Pinochet dejó que el cobre no se vaya de las manos de Chile. Y la principal empresa de Chile es una empresa incluso estatal. Y esa empresa estatal le ha dado en 12 años como 70.000 millones de dólares del Estado chileno, ¿no? Esa empresa que es Codelco está en manos del Estado chileno. Y esa empresa sirve como abastecedora de una industria de productos derivados de cobre que tiene Chile. No solo cobre refinado, sino también una industria manufacturera de productos del cobre. Entonces, por eso es que nosotros en nuestro país tenemos que crear las condiciones para crear mayor valor agregado. Pero hay que estudiar las realidades para ver si se puede o no se puede. En el caso del cobre, como ya les he dicho, va a ser un problema muy, muy difícil. Doctor Octavio, también nos plantean la siguiente pregunta. La prensa internacional es unánime a sostener que existe una pugna por captar el mercado internacional entre China y Estados Unidos. La pregunta es, ¿la pugna es sobre un modelo de desarrollo económico o sobre la simple aspiración de dominar el mercado? En realidad, pugna por el mercado casi no hay, porque el mercado internacional lo domina China ampliamente. China es el exportador más importante, ¿no? Y ha desplazado a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se han desindustrializado. Es decir, hay productos que desaparecieron de los Estados Unidos y que no van a volver nunca más a ser producidos en los Estados Unidos, porque se necesitaría un proteccionismo exorbitante para poder instalarlos. China se ha instalado ya en el largo plazo dominando esos productos, e incluso China se da el lujo de abandonar productos como la ropa, los abandona lentamente porque
porque China se ha vuelto no competitivo para seguir produciéndolos. Y entonces hay otros países como Bangladesh, etcétera, que toman el relevo. Entonces, de lo que, más bien, donde se da una cierta pugna es en los productos de alta tecnología y en el comercio de los servicios, donde China todavía tiene, ¿no?, una gran debilidad. China es el quinto, ¿no?, exportador de servicios. Entonces ahí sí, ¿no?, ahí sí los países más desarrollados de Occidente llevan ventaja a China. Pero las pugnas por el comercio internacional no son sino alardes que se dan de una parte. Por ejemplo, acusar a China de dumping, de subvenciones no autorizadas, etcétera, de comercio desleal, etcétera, rinde efectos en el corto plazo, pero en el fondo lo que importa para que un país pueda exportar hacia otro, ese país produzca más barato que el resto. O sea, los costos comparativos son los que determinan la capacidad de exportar. Entonces, la pugna comercial a veces se disfraza con acusaciones de subsidios, etc. Es muy probable que en muchos productos China realizó subsidios, subvencionó sus exportaciones, las favoreció con un tipo de cambio, ¿no?, altamente positivo. Pero lo que sí es cierto es que China, ¿no?, producía y produce en muchos sectores, ¿no?, en términos de costos comparativos más bajos que el resto. De manera que China puede colocar, por ejemplo, en un mercado extranjero productos mucho más baratos que los que puede producir la industria nacional de ese país. Entonces, es muy interesante tener en cuenta esto, que las guerras comerciales a veces son desatadas por sectores privados internos que protestan frente a lo que ellos llaman una competencia desleal. Es verdad que China ha utilizado mecanismos, ¿no?, que están reñidos con la competencia leal, pero esa no es la base sustancial de su mayor competitividad internacional. La base de su mayor competitividad internacional está en sus costos comparativos más bajos que el resto del mundo. Muchas gracias, doctor Octavio. Hay algunas preguntas más, pero creo que por ahora está muy bien. Muchísimas gracias y queremos, mi estimado amigo, enseñarle a nuestro distinguido maestro el documento de reconocimiento que nuestro señor rector, Carlos Vázquez Boyer, ha firmado para usted y oportunamente le haremos llegar, doctor Octavio Alberto Suárez Puelles. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad en que seguiremos conversando sobre la temática del comercio internacional y sobre todo, doctor, cómo hacer que la universidad pública peruana entre a trabajar en estos nuevos esquemas del desarrollo científico-tecnológico para darle una nueva respuesta a América Latina, al mundo. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad, mi distinguido amigo Octavio Alberto Suárez Puelles. Muchas gracias a usted, doctor Pichil. Hasta pronto.